Os decía que esa doble cara del Renacimiento, ¿no? Por un lado, ese aspecto brillante, ¿no? Y al mismo tiempo esas otras dificultades, ¿no? Para la vida de la Iglesia, pues yo creo que se expresan o están ejemplificadas muy bien en una figura como la de Erasmo, ¿no? Como Erasmo de Rotterdam. Dice ahí Durero de él que el mejor retrato lo mostrarán sus escritos, ¿no? ¿Dónde está el problema? Bueno, todos conocemos un poco, nos suena, ¿no? La gran aportación que hace Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, a la lectura del texto sagrado, ¿no? A través de sus conocimientos del latín y del griego, ¿no? La aplicación, pues por primera vez, ¿no? También de los métodos de la filología, ¿no? Aplicar en la misma dinámica, ¿no? De los grandes autores del humanismo italiano, del Renacimiento, pues su aplicación a los textos de la escritura, sus obras también de una espiritualidad pues tan delicada, su amistad con Tomás Moro y Juan Fischer, pero si leemos, por ejemplo, estoy buscando por aquí una cita que tenía de Vázquez de Prada, en el que alude un poco al tono, a la manera en la cual Erasmo manifestaba su peculiar visión de la vida de piedad, de la vida religiosa. Dice, Erasmo rechazó el culto externo a menos de ir acompañado de las necesarias cautelas espirituales. Se manifestó contrario a la escolástica, ridiculizó mordazmente el monacato y la forma de vida consagrada. Tuvo una concepción de la Iglesia fundamentalmente invisible, pues la visible era como un fenómeno temporal y mucho menos importante. Consideró también que de la masa de opiniones que enseñaba la Iglesia había que destacar un pequeño número de dogmas y que había que suprimir una serie de observancias que no tenían fundamento ni en la Escritura ni en los padres. En sus obras apenas habla de muchas cuestiones como el estatus del papado, la significación de los concilios, de los distintos dogmas y de la mayoría de los sacramentos. Se opuso decididamente al culto a los santos, a las peregrinaciones y tuvo dudas respecto al culto a la Santísima Virgen. Erasmo, como muchos otros humanistas y hombres cultos, pretendía solamente ridiculizar ciertas expresiones religiosas para cambiarlas y purificarlas. Pero el camino elegido no parece adecuado. La crítica escueta resulta a menudo peligrosa. La burla puede ser más demoledora que la violencia. En aquel momento, sigue el autor que estoy citando, en que estaban actuando fuerzas poderosas, por una parte para mantener sin alteraciones el estado de cosas en la Iglesia y de otra para provocar un cambio profundo en las estructuras y las conductas, utilizar la burla y el sarcasmo sobre instituciones, personas e ideas eclesiásticas resultaba como jugar con fuego. La reforma de la Iglesia, preconizada por estos humanistas críticos, se iniciaría de forma violenta por fuerzas ajenas a ellos y al margen de la cabeza. Ya en el siglo XVI se hizo popular el siguiente dicho: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Vamos, es que realmente dramática, ¿no? la trayectoria o la vivencia de Erasmo, que haciendo afirmaciones y sosteniendo cosas en las que muchos podemos estar de acuerdo y muchos de su tiempo estaban de acuerdo, esa misma crítica, esa misma referencia en el contexto en el cual se sitúan y en la dinámica que van a tomar los hechos en la Reforma Protestante, pues realmente fue desembocó en una situación explosiva, digamos, de la cual fue víctima el propio Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam tiene que conocer la noticia de que habían sido martirizados, ¿no?, por orden de Enrique VIII, dos de sus amigos más entrañables, como eran Santo Tomás Moro y San Juan Fischer, y Erasmo de Rotterdam tiene que padecer, digamos, la oposición, los dicterios, la crítica, el insulto, no solamente a lo mejor de esos eclesiásticos de vida un tanto muelle que él había criticado, sino sobre todo de Lutero. Justamente ahí Erasmo se mantiene católico, se mantiene en la fe de la Iglesia y
planta, ahí hace frente, ¿no?, al planteamiento antropológico de Lutero, ¿no?, con su de servo arbitrio, ¿no?, con su negación de la libertad humana, afirmando, sosteniendo del libero arbitrio, ¿no?, sosteniendo las grandes posibilidades antropológicas del libre albedrío y, digamos, las consecuencias que eso tiene en el ámbito también de la fe y de la vivencia espiritual. Pero esa propia tensión, ¿no?, esa dicotomía que vemos en una figura tan apasionante, ¿no?, y ya digo que solo su biografía pues daba para conocer también muy bien todo este periodo, digamos, los aplausos y los rechazos que ya en vida provocó Erasmo, pues yo creo que manifiesta muy bien esa tensión que un poco os quería transmitir al poner el humanismo y la reforma en el ámbito de la Iglesia aflicta, y no tanto a lo mejor en esos otros ámbitos que lo situaban más en el ámbito de lo positivo. Porque, y con eso enlazamos ya una cuestión con la otra, la última manifestación de esa Iglesia aflicta en la cual va a nacer San Pedro de Alcántara son las reformas protestantes, ¿no? Hablamos de la reforma protestante como si fuera una, pero en realidad hay al menos pues como tres grandes reformas que se superponen en el tiempo y en el espacio: la reforma en el ámbito del luteranismo, la reforma en el ámbito del calvinismo y la reforma en el ámbito del anglicanismo, ¿no? Que me gusta este mapa porque, aunque no recoge la matización, digamos, de los subterritorios, ¿no?, en los cuales convive el catolicismo y la reforma, sí expresa muy bien cómo se expande a través de, como de círculos concéntricos, ¿no? Hay una expansión, y cómo las distintas zonas geográficas responden a los distintos planteamientos, ¿no? El luteranismo se extiende por Alemania, Polonia, Prusia y los países del norte, Noruega, Suecia y Dinamarca. El calvinismo por Centroeuropa, y ahí estaría toda la gran problemática que hay alrededor de los hugonotes en Francia, y también tiene presencia en el norte de Italia y en Escocia, y luego el anglicanismo en Inglaterra e Irlanda, ¿no? Digamos, más que desarrollar, ¿no?, la cuestión de la reforma protestante, que toca tangencialmente, pero que ocupa un lugar, digo tangencialmente a la biografía de San Pedro, pero que ocupa un lugar importantísimo al coincidir buena parte de su desarrollo biográfico con el momento de expansión de la reforma protestante, pues yo os quería poner algunas representaciones gráficas, algunos iconos, como os decía antes, de hasta dónde llegaba la expresión polémica en el seno del conflicto entre el protestantismo y el catolicismo. Uno de los métodos a los que va a recurrir el protestantismo, y a los que se hará frente también luego desde el ámbito católico, pues se encontraría muy cerca ya del concepto que tenemos nosotros de la propaganda, ¿no? Era la proliferación de ilustraciones grotescas, satíricas, donde se cargaban las tintas contra uno u otro de los contendientes, ¿no? Sería una especie de caricaturas, diríamos, con el lenguaje actual. Claro, hay que tener un poco de cuidado a la hora de ver estas expresiones, porque no podemos olvidar que junto a estas expresiones, digamos, polémicas, había también una gran carga doctrinal, dogmática. Por ejemplo, las dietas ante las que tiene que comparecer Lutero para exponer su posición, pues eran por los primeros espadas de la teología del siglo XVI, ¿no? Él tiene que comparecer ante el cardenal Cayetano, él mismo, pues hablando de debates de gran altura. Pero junto con eso, ¿no?, nos encontramos también con estas expresiones, ¿no?, que a lo mejor gráficamente nos expresan mejor la polémica que si ponemos aquí a repasar pues las dietas, ¿no?, que sostuvo Lutero con sus exponentes. Entonces os traía aquí pues unos ejemplos. El primero de estos es una caricatura, ¿no?, de 1521, en la que se representa al Papa León X rodeado de sus consejeros, ¿no? Si os fijáis arriba, en la parte de arriba aparecen los nombres, y reconocemos fácilmente a los primeros polemistas que hicieron frente a Lutero, ¿no?
Pero, digamos, dos cosas llaman la atención en la lámina. Una, por un lado, es la representación como animales. La más fácil es la del Papa, ¿no? Que el Papa León, ¿no? Aparece ahí como un león, ¿no? Un tanto grotesco, ¿no? Y luego los otros, bueno, pues aparecen como un gato, una cabra, un cerdo y un perro, ¿no? Bueno, es, digamos, una expresión, ya digo, caricaturesca, ¿no? Pero que, bueno, yo creo que manifiesta un poco la virulencia, claro. Entonces, es lo que un poco os decía antes, ¿no? Imaginaros uno de los escritos críticos de Erasmo, ¿no? Uno de los escritos críticos de Lutero, y este contexto gráfico, pues en esos primeros momentos en los cuales las ideas todavía no estaban muy claras, pues lo que podía escribir Erasmo podía favorecer a lo que decía Lutero. Lo que decía Lutero también creaba ese ambiente de polémica, y entonces ese ambiente que os decía antes, que definía un poco de confusionismo, ¿no? De dificultad, de no saber muy bien de qué es crítica a una posición, una postura sociológica, qué es crítica doctrinal, pues ciertamente esos primeros años del siglo XVI pues van a ser muy polémicos en ese campo. Porque ¿qué se está criticando aquí? ¿Se está criticando a un papa, a León X, o se está criticando el papado? Ese es el problema, que lo que luego Lutero va a criticar es el papado, ¿no? Y esto lo vemos también muy claro en las caricaturas de Cranach, ¿no? Que por ejemplo representan al papa como un asno o al monje como un ternero. Estos ya no son León X ni es el papado y es el monacato, ¿no? Que eran las, digamos, como las grandes columnas de la Iglesia que criticaba Lutero. Aquí la cosa va todavía mucho más a fondo, ¿no? Esta es una serie de grabados de Lucas Cranach, también, ¿no? Fijaros, 1521, las 95 tesis son de 1517, la condena de Lutero, definitiva, 1520, también 1521. Es una serie de láminas en las que va contraponiendo la pasión de Cristo con la pasión del anticristo. La pasión de Cristo, no, pues una de las escenas de la pasión es Jesús lavando los pies a sus discípulos. La pasión, jugamos ahí también con el término pasión, ¿no? Pasión como sufrimiento, pasión como voluntarismo, ¿no? La pasión del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Nos lo ha dicho antes en la lámina, ¿no? ¿Lo veis? Sí, sí, el Papa. Leo Papa, anticristo. Sí. Entonces, la pasión de Cristo era lavar los pies a los discípulos. La pasión del anticristo es que le besen los pies al Papa, a sus súbditos, ¿no? Además con esos rasgos pues grotescos, animalizados. Y eso se utiliza también no solamente para el presente o para las cuestiones doctrinales, sino también para el pasado. ¿Os acordáis de la escena que os dije antes de Canosa? Enrique IV en Canosa, pues por ejemplo comparar el cuadro del siglo XIX, ¿no? Con esa serenidad y esa nobleza, con cómo, por ejemplo, lo reinterpreta un grabador ya en 1563, ¿no? En el ámbito también de la Reforma Protestante. Está escrito en inglés, ¿no? Está en el ámbito del anglicanismo. Enrique IV, emperador, esperando 3 días ante el Papa Gregorio VII. ¿Y qué ponéis? Imagen del anticristo. El imagen del anticristo es Gregorio VII, ¿no? Y entonces, claro, pues fijaros el contraste, ¿no? La iconografía es muy parecida a la que luego utiliza el autor del siglo XIX. Está la escena en el interior del castillo y está el emperador abajo. Pero si os acordáis, en el cuadro del siglo XIX está el emperador sobrio con algún soldado enfrente. Aquí el grabador, para darle más dramatismo a la escena, nos ha puesto a la mujer y al niño, ¿no? No solamente está esperando él, sino que está en un ámbito familiar, ¿no? Ahí lo están pasando mal toda la familia. Y luego la escena que ocurre arriba en el castillo no es la misma que aparece en el siglo XIX, ¿no? Si la veis, pues esto aquí que está un poco asomando a saber qué pasa, y aquí en el fondo, pues algo que la modestia impide un poco entrar en demasiados detalles, ¿no? Pero nadie sale bien parado de los que están arriba. El único que sale bien parado es el pobre Enrique IV, que tuvo que estar
3 días esperando allí con la mujer y con el niño, y luego aparte el simbolismo, ¿no?, que representa retomar esta escena que va a ser, digamos, una bandera de las iglesias, de las comunidades, protestantes sometidas a los reyes, como puede ser el caso de Enrique VIII, y que en el caso también del jurisdiccionalismo, ¿no?, del regalismo, el gallicanismo, en el ámbito católico, pues se va siempre a reivindicar la figura de Enrique IV frente a la de Gregorio VII, ¿no?, llegando, por ejemplo, en algunos casos, los monarcas gallicanos a oponerse a que se celebrara litúrgicamente la fiesta de Gregorio VII, ¿no?, porque lo veían como una oposición también, ¿no?, a esa presencia real. Bien, antes de ver... David, el puntero es a la pantalla, ¿no? La tuya, a la otra. Ah, sí, claro, sí, ese señal lo tengo que dirigir hacia allá. Antes de sintetizar un poco las tesis del luteranismo, para que veamos que también en el ámbito católico sabíamos defendernos con las armas de la propaganda, pues esta sería una caricatura en el ámbito católico, ¿no? A la derecha es un retrato también de Lucas Cranach de Lutero en 1520, a la izquierda, bueno, pues vemos a la utilización de la imagen de Lutero como la gaita de Satanás, ¿no? Entonces está el demonio tocando la gaita y el buche, ¿no?, la bolsa de la gaita es la cabeza de Lutero, ¿no? Es decir, la utilización también de la polémica, ¿no?, en el ámbito de esto ya se podría caracterizar de contrarreforma, ¿no?, contra la reforma protestante, no contra la reforma de la Iglesia. Eso lo explicamos el otro día, en el año pasado, y no quiero detenerme otra vez, ¿no?, pero presuponemos que hay un movimiento de reforma católica, como veremos ahora. Más importante que todas estas cuestiones es que el luteranismo, en particular el protestantismo en general, sostiene unas tesis antropológicas y teológicas que no es que simplemente ataquen un dogma concreto, ataquen un aspecto concreto de la fe, sino que en la medida que articulan un sistema, y sobre todo un sistema antropológico, digamos, le quitan el propio fundamento a la vida cristiana, es decir, hacen imposible la vida cristiana tal y como se había practicado hasta entonces, sostenida, ¿no?, sobre esas fuentes de la revelación que se expresa en la Escritura y en la tradición. Si recordamos un poco aquellos presupuestos del nominalismo que veíamos antes y nos fijamos también en los presupuestos del luteranismo, pues nos damos cuenta de la continuidad que existen entre unos y otros. Por un lado, esa idea antropológica, ¿no?, que se ve claramente en el conflicto con Erasmo de Róterdam, la idea de que el pecado original ha afectado a la sustancia del ser humano de tal manera que ningún mérito puede contraer por sí mismo el hombre en relación con la vida eterna, ¿no? El hombre dañado sustancialmente y además, digamos, incapaz de ser reparado por la gracia de Cristo, ¿no? Esa concepción de la gracia que tiene el luteranismo de algo como que nos reviste, que hace que, como digamos, Dios cambie nuestra opinión sobre nosotros porque tenemos como una especie de capa que nos cubre, que es Jesucristo, y entonces a quien ve es a Jesucristo y no a nosotros, pero que debajo de esa capa pues subyace toda la degradación, ¿no?, del hombre, al cual el pecado original ha herido, no solamente ha herido, ¿no?, sino que ha matado en su naturaleza. Los ejercicios ascéticos en errata carecerían, por lo tanto, de sentido, como carece de sentido pues la vida sacramental, la vida de santificación de los fieles, tal y como la expresa la Iglesia. Y luego la ruptura, ¿no?, el conflicto entre la fe y la razón. La razón no puede alcanzar evidencias al conocer la naturaleza, solamente puede alcanzar evidencias, en el ámbito de lo natural, es incapaz de llegar al ámbito de la trascendencia. No sé si algunos de los que estáis aquí habéis visto Metafísica, toda la cuestión, bueno, por supuesto los sacerdotes, me refiero a los que lo habéis visto en ciencias religiosas, ¿no? Habéis visto toda la cuestión de la teodicea, ¿no? Y de la analogía del ser, que permite hacer afirmaciones también referentes a Dios desde el ámbito de la razón, ¿no? En el momento que te cargas todo eso, pues únicamente hay evidencia en el ámbito de la naturaleza, entonces cualquiera de los trascendentales del ser
o cualquiera de las afirmaciones de la metafísica son solamente opiniones. Y podemos decir, ¿y qué nos va esto a nosotros, no? ¿Qué nos va si nos cargamos la metafísica? Pues nos va en que nos cargamos también los preámbulos fidei, los fundamentos de la teología, y por lo tanto caemos en el fideísmo. Las verdades de fe son únicamente accesibles por medio de la escritura y además interpretadas subjetivamente y libremente por cada uno, porque como no hay universales, no hay tampoco una iglesia con autoridad para interpretar la escritura. Bueno, pues digamos, veis, había motivos para estar afligidos, ¿verdad? Sí. Porque esta es la desembocadura final de la situación a la que nos ha llevado toda esta serie, ¿no?, de cuestiones y de planteamientos que venimos viendo que se arrastran desde 1300 y que es un poco el escenario que está servido cuando nace San Pedro de Alcántara, pasa sus primeros años, por ejemplo, va a estudiar a Salamanca o opta por entrar en la vida religiosa. Voy a pasar breve la segunda caracterización, que era la de Iglesia en expansión, ¿no? Simplemente lo voy a pasar muy brevemente, incluso no vamos a ver las láminas casi. Simplemente me gustaría que plantearos como una especie de paradoja, ¿no? Pero vamos, la respuesta la tenéis, ¿no? O sea, ya la sabéis, me la podéis decir, ¿no? Ya sabemos perfectamente por qué hay una expansión de la Iglesia en esta época, ¿no? Porque hay una expansión del horizonte geográfico, y como las naciones que protagonizan esa expansión del horizonte geográfico son naciones cristianas, pues tiene lugar la cristianización de esos territorios que son descubiertos, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría hacer una reflexión, que sería primero que esa expansión misionera de la Iglesia en América y Asia, en América, África y Asia en el siglo XVI-XVII, digamos, es como un gran cambio de tendencia frente a lo que estábamos viendo, que era un retroceso. Entonces, que hablamos de iglesia en expansión frente a una iglesia en retroceso. Cuando nace Martín Lutero, todavía toda Europa forma parte de la Iglesia Católica, ¿no? Bajo la obediencia del Papa de Roma, con la excepción de los territorios que habían sido conquistados ya por el Islam, es decir, todo el norte de África y el imperio y la capital bizantina y su entorno, y las zonas que habían sido evangelizadas durante y después del Cisma de Oriente, que habían permanecido en el ámbito también de la Iglesia oriental. Es decir, excepto los territorios musulmanes y los que llamamos ortodoxos, ¿no?, el resto de Europa era católica. En 1546, pues basta que veamos un mapa de la expansión de la Reforma Protestante, y pues prácticamente la mitad de Europa se ha separado de Roma, con lo cual nos quedaría una territorialidad del catolicismo muy mermada. Y como decía un amigo mío, si malos son los hechos, peor es la tendencia. O sea, malo es que se esté perdiendo, pero es que además es que llevamos perdiendo, si nos vamos al año 1050, alrededor del 1054, ¿no?, el Cisma de Oriente, pues vamos perdiendo, ¿no? Aquí simplemente lo veis en los mapas, ¿no?, lo que había supuesto la escisión de la Iglesia Oriental. Hay recuperación, porque eso sí nos toca a nosotros, España, la península ibérica, por la reconquista, pero eso es la excepción. Al revés, lo que va a haber en los siglos siguientes todavía es la mayor expansión del Islam por la desaparición del imperio bizantino y todo el territorio ya cristianizado de la parte de Rusia que se mantiene en ese ámbito. Sin embargo, paso un poquito más rápido, bastarán los grandes descubrimientos geográficos del siglo XVI para incorporar a la Iglesia, pues digamos, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de los fieles, pues digamos, una cantidad de territorio y una cantidad de personas que compensa con creces, digamos, lo que se ha perdido, y sobre todo, digamos, que sitúa a la Iglesia, tanto a la Iglesia, digamos, con nuestro lenguaje europea, ¿no?, que es la que en un primer momento manda misioneros y población
a esos lugares, como la Iglesia que se arraiga y que crece y que se expande en esos territorios, pues crea toda una tensión, digamos, misionera, toda una vitalidad, ¿no?, en la Iglesia de ese momento, que de alguna manera contrasta, ¿no?, con estas dificultades que estamos viendo hasta ahora. De tal manera que si quisiéramos hacer el retrato de la Iglesia en la que nace San Pedro de Alcántara y nos quedáramos solo con esta primera parte, pues no sería exacto, no sería verdad. A eso hay que solaparle o sobreponerle lo que empezamos a ver a partir de ahora, es decir, esa vivacidad, esa expansión de una Iglesia misionera y de una Iglesia que en muchos territorios, como en España, se venía ya planteando muy seriamente, podemos decir, la cuestión de la reforma. Sí es importante ver, aunque sea así brevemente, cómo la evangelización de estos territorios va a responder a, digamos, dos modelos distintos, y a su vez uno de los modelos se va a subdividir en dos formas muy diferentes. Los modelos distintos son el modelo de patronato regio, y el segundo es el que inicia la congregación de propaganda fidei a partir de 1622. El primer modelo misionero y evangelizador lo promueven los reyes de España y Portugal en virtud del principio del patronato regio, que es, digamos, sería, hablábamos antes de toda la cuestión de las investiduras, del concordato de Worms y demás, ¿no? O sea, digamos, la deriva final de todas esas cuestiones va a ser el patronato regio, en virtud del cual los reyes conceden a manera de privilegio algunas de las cosas que ellos reclamaban como derechos propios, y entonces se llega a un entendimiento, a un entente cordial, ¿no?, en virtud de la cual la evangelización de los territorios que estaban siendo también objeto de la expansión de España y de Portugal, pues se llevaba a cabo en virtud del patronato de los reyes de España y de Portugal. El otro modelo es el que se va a iniciar a partir de 1622, cuando, precisamente por las dificultades que planteaba el modelo de patronato en aquellos territorios católicos donde los reyes no entraban por esa vía del patronato, y en aquellos territorios que estaban sometidos estaban siendo ya colonizados y objeto de la expansión de las potencias protestantes, entonces desde Roma se va a asumir también la dimensión misionera, creando una congregación encargada también de esas cuestiones, que es la Congregación de Propaganda Fide, ¿no? De tal manera que, digamos, habrá territorios de patronato, territorios de propaganda fide, y bueno, en los territorios de patronato tampoco es tan radical la distinción, ¿no? También hay unos vínculos, también una relación con propaganda fide. Así muy brevemente, sí me interesa un poco subrayar, no me voy a detener en las cuestiones que traía sobre la evangelización de América, pues los dos modelos, ¿no? El modelo, digamos, de España y Portugal en América, que, digamos, en síntesis, consiste en la transposición de la estructura eclesiástica que existía en la península ibérica a los territorios americanos, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar pues una estructura de diócesis, de parroquias, una presencia de religiosos, una presencia de clero secular, la aparición de un primer clero indígena y la enseñanza, pues que tiene su manifestación, pues por ejemplo, en toda una división eclesiástica en los virreinatos que multiplica las diócesis, los arzobispados, los obispados en todo el territorio de América, la presencia de numerosas órdenes religiosas, la realización de sínodos diocesanos y metropolitanos, la proliferación de universidades, en fin, todo lo que supone que conocemos, al menos por grandes referencias, la forma de evangelización propia, que podemos llamar de verdadera inmersión, ¿no?, que tiene lugar en los territorios de América. En cambio es distinto el modelo en los territorios que Portugal, los territorios que son objeto de la expansión de Portugal en África y en Asia. Simplemente basta que veáis este mapa para que os deis cuenta de la diferencia entre un modelo y otro. Lo que es ya diferente es el propio modelo de colonización, ¿no? Si os fijáis en Brasil, Portugal tiene una forma de asentamiento pues similar a la que tiene España en el resto de la América hispana, pero si os dais cuenta,
en África y en Asia nos encontramos una presencia puntual y nos encontramos una presencia en las costas y nos encontramos una presencia que podemos decir de una cristianización que no llega al corazón de la sociedad como había llegado en el ámbito hispano. Es decir, que en el mundo africano, y no digamos en las grandes culturas de la India, de la China y de Japón, subsisten todas las estructuras previas, con lo cual, digamos, la cristianización y la evangelización, desde el punto de vista del territorio y de la población, pues va a resultar muchísimo más superficial y muchísimo más tensa, muchísimo más difícil. Dificultades de tipo doctrinal, como la cuestión de los ritos chinos, ¿no?, que por ejemplo se da en ese ámbito y que ni se plantea siquiera, peligros de sincretismo, ¿no?, que no se plantean ni siquiera en el ámbito hispano. Y fijaros qué casualidad, cuando esta mañana dije la misa, me acordé de la clase que tenía esta tarde y busqué, para ilustrar esa diferencia entre los dos modelos, este cuadro, ¿no?, del siglo XVII, en el que aparecen algunos de los mártires del Japón, ¿no?, porque precisamente hoy es la fiesta, ¿no?, de esos mártires. San Pedro Bautista, franciscano español, y otros 5 hermanos suyos de hábito, 17 japoneses seglares, San Pablo Miki, que era jesuita, nacido en Japón, y 2 de sus catequistas, ¿no? Fijaros que Pablo Miki había nacido en Japón e ingresa en la Compañía de Jesús en 1564-1566. Hemos dicho que San Pedro de Alcántara muere en 1562, para que os ubiquéis y os situéis ahí, ¿no? Entonces, claro, esa es la gran diferencia con el modelo de evangelización de América. Las tensiones religiosas, políticas que surgen en Japón, que surgen en China, que surgen en esos contextos, pues muchas veces acaban provocando que por la vía del martirio, pues también las cristiandades pues encuentren grandes dificultades para la expansión, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, el cristianismo en África, digamos, el gran desarrollo que va a tener va a ser ya en el periodo colonial, ¿no?, ya en el siglo XIX, ¿no? Hay, es verdad, antecedentes desde finales del siglo XV, comienzos del XVI, pero digamos la expansión, y con grandísimas dificultades, no va a tener lugar hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX. Y esta es, bueno, simplemente el lugar de la Congregación de Propaganda Fide. Nos queda el último bloque, Iglesia renovada. Nos quedan unos 20 minutos. Yo puedo hacer 2 cosas. Puedo seguir un poco de terminar de explicar por lo menos lo fundamental, o si tenéis cuestiones o queréis plantear, dejamos, si queréis, 5 o 10 minutos al final, y me decís si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta, ¿no? Pero por lo menos que me dé tiempo a, si no con mucho detalle, pero sí por lo menos hacer el planteamiento general de lo que supone la renovación de la Iglesia, aunque no entremos al detalle, ¿no?, de las cuestiones, obviamente por falta de tiempo. Porque es, digamos, el contrapunto, ¿no? Hemos definido una Iglesia que atraviesa una serie de dificultades, pero que al mismo tiempo está en expansión, que es una Iglesia misionera, que sostiene también la polémica con el protestantismo y digamos, mantiene el tipo, ¿no?, y frena la expansión de la Reforma protestante. Bueno, pues eso es todo el otro aspecto, que sería el de la Iglesia renovada. Una Iglesia renovada, ¿no?, que va a tener su expresión en la convocatoria, en el desarrollo del Concilio de Trento, pero que no se agota, ¿no?, en esa expresión del Concilio de Trento, sino que para entender lo que ocurre, mejor dicho, en el Concilio de Trento, tenemos que referirnos a las manifestaciones de la Reforma, además incluso anteriores al propio Concilio de Trento. Ahí tendríamos que hablar de las congregaciones de clérigos regulares y las confraternidades, que se van a extender sobre todo en Italia. Las congregaciones de clérigos regulares son, digamos, la forma peculiar que adquiere la vida consagrada durante finales del siglo XV y del siglo XVI, ¿no? Si hiciéramos rápidamente la evolución de la vida consagrada desde la Edad Media, ¿no?, pues veríamos que de la vida monástica sigue existiendo la vida monástica, ¿no?, pero aparecen luego los mendicantes, las órdenes mendicantes, y, digamos, un siguiente paso serían las congregaciones de clérigos regulares, que, digamos, subrayan
aún más que los anteriores, la similitud con el clero secular por la vía sobre todo del apostolado, ¿no? De la práctica del apostolado directo. De ahí que en el entorno de las congregaciones de clérigos regulares surgen, ya digo, sobre todo en Italia, numerosas confraternidades que alientan, ¿no?, la vida espiritual de los fieles y de los eclesiásticos, ¿no? Eso es lo peculiar, ¿no?, de estas confraternidades, que en ellas se unen, ¿no?, participan, ¿no?, miembros seglares que son objeto de ese apostolado por parte de los clérigos. De las congregaciones de clérigos regulares, pues una sí que os suena seguro, son los teatinos, ¿no?, cuyos fundadores son San Cayetano de Thiene, y luego hay otro cofundador que no está canonizado, que es Carafa. Carafa llegó a ser papa, uno de los papas que luego vive durante el Concilio de Trento. Es un papa reformista, muy partidario de la Reforma Católica, pero que, entre otras cuestiones, tenía una visión peculiar de la Reforma Católica en cuanto a sus métodos, y era furibundamente anticoncilio, por lo tanto nunca convocó el Concilio de Trento durante su pontificado, y políticamente era bastante hostil al rey de España, con lo cual tampoco se entendía políticamente con el rey de España, lo cual era desastroso, ¿no?, en unos momentos en los cuales la expansión del luteranismo estaba teniendo lugar fundamentalmente en los ámbitos del imperio. No es tanto esa cuestión lo que nos interesa, sino eso, para que os deis cuenta de cuál es el proceso de reforma que se va a vivir a través de semblanzas, ¿no? Por eso decíamos de semblanzas, ¿no?, de personajes concretos, ¿no? O un clérigo con inquietud reformista que participa en la fundación de una congregación de clérigos regulares y que finalmente llega a papa. Pues evidentemente eso es lo que podemos llamar una reforma que va surgiendo desde, digamos, la base de la Iglesia, pero que luego, para que pueda desplegarse en toda su extensión, es necesario que el papado, por una parte, apoyando al concilio y mediante la extensión de las directrices del Concilio de Trento, eso, digamos, como en un círculo, ¿no?, forme como un círculo, ¿no?, de la base llega a la jerarquía, de la jerarquía vuelve a la base y se forma ese proceso o ese movimiento de reforma católica o de renovación, que es un poco lo que estoy intentando transmitir. Dentro de las congregaciones de los clérigos regulares y de la, expansión entre los fieles, ¿no?, entre los laicos, entre los seglares, de ese movimiento de espiritualidad, ocupa, digamos, un lugar relevante San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. La vida, la biografía, la trayectoria de Ignacio de Loyola daría para realmente toda una conferencia, también situándola en el contexto de los parecidos y las similitudes con otro santo reformador como es San Pedro de Alcántara. Pero ahora aquí sobre todo nos interesa San Ignacio de Loyola, digamos, por la fundación de una congregación de clérigos regulares, que es lo que acabará siendo la Compañía de Jesús, y porque a través de un instrumento como son los ejercicios espirituales va a llevar a cabo toda una renovación también de la vida de piedad, de la vida no solamente de los clérigos, sino también de los fieles, y luego a través de otro instrumento que no formaba parte del planteamiento original de lo que San Ignacio planteaba en los orígenes de la Compañía de Jesús, pero que luego lo va a asumir como propio, que son los colegios jesuitas, que actuando no solamente en los territorios, digamos, propiamente católicos, sino en aquellos, digamos, de frontera donde se estaba expandiendo el protestantismo, son una de las instituciones que van a, de manera más eficaz, frenar la expansión del protestantismo y recuperar incluso territorios para el catolicismo. Y luego, pues digamos, otro momento privilegiado de manifestaciones de la Reforma Católica anteriores al Concilio de Trento es la reforma que promueven en España los Reyes Católicos y que hace que, digamos, la Iglesia en la que nace y vive sus primeros pasos San Pedro de Alcántara, pues tenga poco que ver con esa otra Iglesia de la que hemos estado hablando hasta ahora,
de Centro Europa, del norte de Italia, de Inglaterra, donde no se había avanzado todavía por estos caminos de reforma que entran un poco dentro de esa contextualización de la unión de los reinos que van a lograr los reyes católicos, que tiene también una figura icónica, ¿no? Habría que poner a Isabel, ¿no? A la reina, pero bueno, os he puesto a esta otra, ¿no? Que junto con ella, el cardenal Cisneros, pues es también, vuelvo a decir, como un icono, ¿no? Del significado que tiene la Reforma Española, porque procediendo de la vida religiosa, eso sabéis que era franciscano, como San Pedro de Alcántara, por cierto, era franciscano, pero pues acaba, ¿no? En la cumbre del episcopado, ¿no? Arzobispo de Toledo, cardenal, y a lo largo de toda su trayectoria pues promueve eso, pero es un ejemplo, ¿no? Si hubiera sido él solo, no. Es un ejemplo como otro más de la reforma del episcopado, de la importancia que tienen los sínodos diocesanos, de la reforma de la vida religiosa, que, vuelvo a decir, hace que el rostro de la Iglesia que se desarrolla en España a finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, pues tenga muy poco que ver con ese otro en el cual van a arraigar los principios de la Reforma Protestante. Porque además tampoco hay una identidad desde el punto de vista intelectual. Retrocedemos en el tiempo y os acordáis que casi al principio estuvimos hablando de las universidades, ¿no? Digo que había universidades que habían conservado el tomismo y lo habían, digamos, adaptado a las nuevas necesidades, a las nuevas realidades, que había otras que habían optado por el nominalismo, que habían sido, digamos, el marco de cultivo de la Reforma Protestante. Pero pues aquí tenemos precisamente digamos, el icono de esa renovación universitaria en España, lo tenemos con la fundación de la Universidad de Alcalá y también con la pervivencia en la Universidad de Salamanca de la llamada también Escuela de Salamanca, donde toda una serie de autores, desde la teología, desde el derecho canónico, desde el derecho, desde todas las grandes perspectivas filosóficas y científicas, se van a plantear, y por supuesto teológicas, ¿no? También se van a plantear pues también todas las grandes cuestiones que se estaban viviendo en ese momento. Antes he pasado rápido una lámina que hacía referencia a las controversias que se dan en torno a la conquista de América. Pues la evangelización de América tiene lugar en un contexto de conquista, y la conquista y la evangelización de América es objeto de toda una reflexión intelectual, filosófica, teológica, en buena parte en este contexto de la Escuela de Salamanca. Eso no tiene paralelo en otras empresas también de tipo de expansión, ¿no? de planteamientos de este tipo, no hay un paralelo, ¿no? De un cuestionamiento intelectual, ¿no? Y lo que un poco decía al principio, ¿no? Cuando a veces, por ejemplo, se plantea o se quiere hacer una cierta oposición, ¿no? Entre los que planteaban un poco ciertas dudas o ciertos planteamientos, ciertas críticas ante la conquista o la evangelización, y los que las sostenían y las defendían, ¿no? Y se olvida a veces pues que tanto unos como otros pertenecían a la misma Iglesia, y tanto unos como otros, digamos, dependían del sistema de patronato. O sea, por así, si queréis decir, digamos, el rey sostenía a los que le criticaban, digamos, y a los que discernían, ¿no? Acerca de las opciones que estaba tomando, ¿no? Pues, digamos, eso va a ser obra en buena parte de la Escuela de Salamanca, que va a crear un ámbito antropológico, cristiano, de vida cristiana, intelectual, teológico, que, digamos, que le quita todo sustrato, toda capacidad de expansión a la Reforma Protestante entre nosotros. Entonces, frente a aquellos presupuestos del luteranismo que veíamos antes, hay unos presupuestos que podemos llamar los presupuestos hispanos de la Reforma Tridentina, porque suponen, digamos, la base intelectual que luego se va a expresar en el Concilio de Trento. Digamos, ¿de dónde sale no son los únicos, por supuesto, ¿no? Pero ¿de dónde sale el cuerpo o el grueso de los teólogos que van a ser capaces de dar respuesta al desafío que supone el protestantismo para el catolicismo? Pues fundamentalmente de los teólogos españoles.
Y, digamos, lo que os decía antes, igual que antes os decía que lo malo del protestantismo no es una afirmación puntual, sino el sistema, lo interesante de esta aportación de la Reforma Tridentina no son tanto afirmaciones puntuales, sino el sistema que articulan. Un sistema en el cual la naturaleza humana tiene capacidad de obtener méritos y por lo tanto sus acciones y las obras que hacen van más allá de lo puramente natural, del puro horizonte del mundo, y como se niega que baste para salvarse la fe sin las obras, pues es un gran aliciente para, digamos, operar sobre el mundo, ¿no? Ese afán apostólico, por ejemplo, ¿no?, que veíamos de los jesuitas o de los franciscanos, o de la expansión misionera, ¿no?, pues detrás de eso está este aliciente. Luego, lo que os decía antes, ¿no?, como el luteranismo hace un poco imposible la vida sacramental, ¿no? Pues, más que imposible, absurda, ¿no? No tiene ningún sentido. Aquí es todo lo contrario, ¿no? La presencia de Cristo en la Eucaristía, la afirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de toda la teología sacramental nos habla de que es posible una relación sustancial y permanente entre lo sobrenatural y lo natural, entre lo inmanente y lo trascendente, con lo cual ya no hay esa separación entre el ámbito de la fe y el ámbito de la razón, entre el ámbito de la ciencia y de la teología, entre el ámbito del natural y el ámbito de lo sobrenatural, y por otro lado es el fundamento del optimismo, un optimismo cristiano frente al pesimismo de la Reforma protestante, ¿no? Una concepción antropológica, digamos, podríamos decir, sustancialmente optimista, porque claro, leemos luego a los autores del siglo XVI, por ejemplo, a la picaresca, o al Quijote, ¿no? Y ciertamente todo esto tiene una riqueza de matices enorme, ¿no? Pero en el fondo, el sustrato antropológico que late es de el que considera que incluso en el hombre pecador hay una imagen de Dios deteriorada, ¿no?, pero con capacidad de revertir, y que ninguna situación moral, mientras esté en este mundo, puede considerarse irreversible, ojo, hasta el momento de la muerte. Porque si ciertamente algo está detrás de estos presupuestos, es la idea de salvación eterna y de condenación eterna. Y si no, bastaba yo ya que para terminar os leyera la carta que escribe San Francisco Javier a San Ignacio, que nos trae el oficio de lectura el día de San Francisco Javier, cuando habla de qué es lo que le mueve a él a irse a bautizar a los territorios de Asia, en vez de haberse quedado, pues, como podía haber sido un brillante jurista, ¿no?, en el ámbito de la Universidad de París, ¿no? Y luego, por último, ¿no?, por lo que decía antes, ¿no?, es esa interacción entre el ámbito de la razón y de la fe que se sitúa un poco en esos ámbitos que decía Santo Tomás de los preámbulos fidei, ¿no? La razón no me da justificación de la fe, pero me da un sustrato, unos argumentos sobre los cuales yo luego puedo construir y ya así dar el salto de la fe, que es estrictamente sobrenatural. Por eso termino con una cita de Luis Suárez, que de alguna manera enlaza todo esto que estoy diciendo con la figura de San Pedro de Alcántara, que está en la estela de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz. Lo que los místicos españoles, y ahí ponemos a San Pedro de Alcántara en la estela del tomismo y de Trento, la escolástica, Santo Tomás, como base, como sustrato, frente a la negación del nominalismo y del protestantismo, que enlaza y que llega al Concilio de Trento. Fijaros que San Pedro de Alcántara muere a punto, ¿no?, en el contexto de la tercera fase del concilio, No terminó de ver la aplicación, pero conoció, un poco puso las bases de todo ese desarrollo. Era penetrar primero en el interior de la criatura para salir luego en escalas sucesivas a la búsqueda de un camino de perfección. Es un proyecto para ser más y no para tener más. Que, por cierto, también tenían más, porque cuando el ser humano está armonizado y equilibrado, vemos también que el ser más nos lleva también a esas posibilidades de desarrollo. El camino se trazaba en medio de dos cordones paralelos: la caridad, a la tarde te examinarán en el amor, y el conocimiento. San Juan es
ese equilibrio, ¿no? San Juan de la Cruz llegará a decir que un solo pensamiento vale más que todo el mundo, por tanto solo Dios es digno de él. No sabríamos expresar de forma más contundente la libertad del espíritu humano. Es decir, volviendo a Erasmo y frente a Lutero, la afirmación del libre albedrío frente al servo arbitrio de Lutero. Y yo creo que con eso pues, tenemos servido un banquete, ¿no? para entender un poco por qué la iglesia en la que nació San Pedro de Alcántara, vivió y que, como luego decía, conoció a San Pedro de Alcántara, fue una iglesia afligida, una iglesia en expansión y una iglesia renovada. Probablemente como lo es la iglesia en todas sus épocas, ¿no? Porque prácticamente eso se podría transponer a otros momentos. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo lo que he hecho es agotar para que no me pongáis en eso. No me vayáis a pillar en algo que no sepa.